Este estudio lo nombré Misterios, aunque, bueno, pues pudiéramos complementarlo con el nombre de Misterios de la Biblia, o lo pudiéramos renombrar con el título de Ciencia en la Biblia. Y ahorita van a ver por qué. Y aquí, pues, sí voy a necesitar que participe la mayoría, porque se presta al diálogo, se presta al debate, a la discusión, porque nos estamos saliendo, en este estudio nos vamos a salir un poquito de todo el entorno religioso y dogmático que pues, se puede tener. Porque como hemos mencionado en otras ocasiones, en la escritura no solamente tenemos el aspecto religioso, ¿sí? No solamente tenemos el adoctrinamiento para que vivamos mejor. Digo, aunque ya se ha mencionado en otras ocasiones, en otros estudios, nuestro hermano Jaime, Saulito, Ricardo, nuestro hermano Pablo, de que la escritura realmente es como un gran manual, un gran instructivo que te permite vivir mejor sobre esta tierra. En el entendido que el ser humano es demasiado complejo, no somos productos en serie, ¿sí? Compartimos efectivamente características de nuestros órganos internos que funcionan, sistemas independientes, pero cada uno de nosotros hacemos las cosas de manera distinta, las entendemos de distinta manera, y en consecuencia la vida transcurre de distinta manera para cada uno de nosotros. Pero punto y aparte, dentro de toda esa complejidad que también está en la Biblia, vamos a ver otras cosas que nos van a llamar mucho la atención, al menos en mi caso a mí me llamó mucho la atención cuando lo encontré. Les hago mención que cuando llega un estudio de mis manos que comparto con ustedes, es porque ya ha pasado mucho tiempo de análisis, lo he estado rumiando y trato de sintetizarlo de la forma más clara para podérselos expresar a ustedes. ¿Por qué misterios? Porque ahorita vamos a ver el pasaje, lo que se menciona el pasaje, cuándo se escribió ese pasaje y el momento en que los hombres lo pueden confirmar científicamente. Porque hoy día la gran mayoría de nosotros hemos tenido acceso a determinada divulgación científica y muchos, ¿sí? A muchos de nosotros, pues nos lo empezaron a enseñar en la primaria, ¿sí? ¿Quién no recuerda que en la primaria le enseñaron lo que era la luna, el sol y las estrellas? ¿Sí? Algo muy básico, muy elemental. Y gracias bueno, a nuestros profesores que en ese momento se dieron a la tarea de enseñarnos, ¿sí? Que en ese gran amor por la profesión de ser profesores y enseñar, el gran amor que le tienen y paciencia que le tienen a los alumnos, pues se dieron a la tarea de divulgar en cierta medida, a realizar esa divulgación científica, ¿sí? Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver lo que tú me estás diciendo ahorita científicamente con la Biblia? Ahorita lo vamos a ver. Y lo que vamos a ver, tal vez hoy en día, lo demos por hecho, porque repito, nos lo enseñaron de cierta manera años atrás. Y lo que conocemos, ¿sí? Y ya lo conocemos, incluso damos por hecho que lo conocemos todo. Pero debemos contemplar que la época en la cual se escribió lo que vamos a leer fue una época en la cual no había una divulgación como hoy en día, ¿sí? No habían textos de divulgación como hoy en día. Y bueno, hoy porque tenemos el Internet, pero los que nos tocó picar piedra hace 30 años, que nos tocó leer enciclopedias, los libros de historia, los libros de ciencias naturales de aquellos años, empezamos a conocer un poco, se nos corrió el velo del entendimiento y podemos entender otras cosas de una manera más allá
de lo que una persona al frente, en su poder absoluto, nos quiere dar a entender, ¿sí? Por eso la importancia de que no nos limitemos únicamente al aspecto de lo que nos dice alguien que está enfrente. Todos estamos obligados, y es responsabilidad de cada uno, documentarnos para que no venga cualquiera y nos quiera engañar o pretenda convencernos con argumentos bonitos y bien estructurados de algo que no es. Esto que vamos a ver, a lo mejor ya me estoy inventando muy largo la introducción, pero esto que vamos a ver tiene mucho que ver también con los estudios que ha dado nuestro hermano Saúl, nuestro hermano Jaime, pero yo quiero que nos sentemos a analizarlos y contemplarlos. Nos vamos a sorprender, sí, pero es la parte hermosa de la Biblia. Cada que escudriñamos, encontramos algo hermoso y sorprendente. Vamos a empezar con el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 22. Y aquí en el capítulo 40, versículo 22, van a ver que habla sobre la tierra esférica. Leanlo, por favor. Isaías 40, 22. Leo, hermano. Sí, adelante, hermana, por favor. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así es. ¿Alguna otra Biblia? Digo, no, creo que está Maribel. Es que también la versión de Maribel es muy interesante. Mari, no te veo. ¿No estás? No. ¿Alguna otra versión, por favor? Dice el globo de la tierra. Que de hecho en pantalla nuestro hermano Jaime siempre nos hace el favor de poner varias versiones. Pero bueno, por favor, ¿alguien más que quiera leer otra versión? Bueno, mi versión dice así: hay uno que mora por encima del círculo de la tierra, los moradores de la cual son como saltamontes, aquel que extiende los cielos justamente como una gasa fina, que los despliega como una tienda en la cual morar. ¿Alguien tiene duda de que la Tierra es esférica? Y podemos comentarlo, ¿eh? Porque hay una corriente muy fuerte sobre que la Tierra es plana y tienen argumentos muy sólidos y los validan muy bien. Por eso me llamó mucho la atención en su momento, y ahora que lo pude rescatar para compartírselos, ¿alguien tiene duda de que la Tierra es esférica? ¿O en qué momento de nuestra vida aprendimos que la Tierra es esférica? A ver, de los mayores, Gloria, ¿tú sabes que la Tierra es esférica? Pues hermano, yo lo único que sé que me enseñaron es en la escuela, que cuando veía yo, desde entonces vi desde que es redonda, o sea, pues sí, Ah, esférica. así es. Para entender esto, qué tan antiguo es, vamos a leer Isaías 40 desde el 21 hasta el 23 para tener todo el contexto un poco más claro. Gloria, por favor, digo ya que te tengo participar. Sí. Por favor. ¿No habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina,
lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Así es. Y vean lo interesante de esto, porque nosotros ya damos por hecho, porque nos enseñaron a nosotros, hombres modernos, seres humanos modernos, y aprendimos desde la escuela que la Tierra es esférica. Pero en su momento, ¿quién se lo dijo a Isaías? O Isaías, ¿cómo comprendía que la Tierra es esférica? Porque aquí vamos al siguiente dato. ¿En qué año se escribió el libro de Isaías? Simplemente para empezar a asombrarnos, el libro de Isaías se escribió entre el 740 al año 701 antes de Jesucristo, ¿sí? Y nosotros entendemos que Isaías es de los libros proféticos, ¿sí? Pero ya Isaías ya hablaba de que la tierra es esférica. Ahora bien, para confirmar que la tierra es esférica, ¿sí? Fueron los griegos los que empezaron ese análisis. Ustedes dirán, bueno, pues es que los griegos no estuvieron tan lejos de la época de Jesucristo. No tanto porque, bueno, hablamos de que Anaximandro empezó a plantear el tema de su tesis y su teoría de que la Tierra era esférica, pero Anaximandro estuvo en el siglo VI antes de Cristo. Pitágoras, que también habló al respecto, también estuvo alrededor del siglo VI antes de Cristo. Aristóteles estuvo alrededor del año 4 antes de Cristo con esos análisis, y Aristófanes en el siglo III antes de Cristo. Pero fue hasta la expedición de Magallanes. ¿Les suena el nombre de Magallanes? Si no les suena el nombre de Magallanes, ahí anótenlo y busquen su biografía, quién fue. Fue hasta la expedición de Magallanes y Elcano que en el siglo XVI, ya de nuestra era moderna, que fue el primero que le dio la vuelta al mundo y confirmó que la Tierra es esférica. ¿Sí entienden la magnitud del asombro? Estamos hablando de que Isaías hablaba de la Tierra esférica 700 años antes de Cristo, y fue hasta el siglo XVI después de Cristo cuando se confirmó que realmente la Tierra es esférica. O sea, debemos comprender la magnitud del poder de la información que tenemos en la Escritura, y muchas cosas que hasta hoy en día que aparecen en la Escritura no lo hemos podido comprender porque no ha habido algún científico que lo pueda resolver o comprobar, ¿sí? ¿Ya hicieron su cuenta de cuántos años pasaron para confirmar que la Tierra era esférica? Isaías ya lo sabía. Y hoy en día mucha gente todavía sigue debatiendo y pensando que la Tierra es plana. Ahora bien, si hay alguna duda de que la Tierra es plana, digo, ahorita por cuestiones de tiempo, pero se puede hacer el cálculo matemático al respecto de que la Tierra es esférica. Otro hecho interesante y asombroso en la Escritura es de que la Tierra gravita, ¿sí? ¿Sí sabían ustedes que la Tierra gravita alrededor del Sol? Que la Tierra está flotando. Románticamente podemos decir que está flotando en la nada. O sea, pero nosotros hoy en día sabemos que la Tierra se mantiene en un estado de gravidez porque está sujeta a fuerzas gravitacionales entre el Sol y el resto de los astros que rodean a la Tierra.
y lo vamos a poder empezar a leer en Job 26, del 7 al 11, haciendo principal énfasis en el 7, pero lean lo que dice Job 26, del 7 al 11. Job 26, del 7 al 11. 27 o 26. Job 26, ¿De 7 dónde a al dónde, 11. hermano? Del 7 al 11. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de las aguas y las tinieblas. Las columnas de los cielos tiemblan y se espantan en su reprensión. Gracias. Salón. Así es. Y si observan, aquí nos está hablando, sí, de una forma muy sencilla para poder entender que la Tierra está flotando, y hablan de un norte. Hoy en día sabemos que hay un norte magnético. Ese norte magnético que influye en la Tierra, es gracias a eso que funcionan las brújulas. ¿Sí? Sobre todo nuestros hermanos que están en la Marina, si no fuera por las brújulas, no se pudiera navegar. ¿Sí? La Tierra está flotando. Esa es la parte sencilla de la explicación, pero realmente estamos sujetos a fuerzas de gravedad que mantienen a la Tierra justo en la distancia adecuada al Sol para que no se achicharre este planeta, ni lo suficientemente lejos para que no se congele. Está justo en la distancia correcta para que pueda existir la vida. Si no existiera esta distancia adecuada, en este planeta simple y sencillamente no existiría la vida. Tú no existirías, ni tu familia, ni tu mascota, ni todo el sistema que conoces hoy día. Y es ahí en esa grandeza donde debemos agradecerle a Dios el hecho de que formó un planeta para que nosotros pudiéramos existir. Es algo sorprendente y maravilloso y que agradecer. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias al avance de la ciencia, ¿sí? Con Isaac Newton, ¿le suena el nombre de Isaac Newton? ¿Sí? Y su ley de la gravitación universal, por ahí le dan una leída, demostró que la Tierra, como todos los demás cuerpos celestes, son atraídos por la fuerza gravitatoria del Sol y de otras estrellas, manteniéndose en órbita alrededor de ellos. Ahora bien, Isaac Newton es apenas de ayer. Él nació en 1863 y murió en 1727. Pero ustedes saben cuándo se escribió el libro de Job. Según los eruditos y los estudiosos, el libro de Job fue escrito entre el año 5, entre el siglo 5 y el siglo 4 antes de la era cristiana, antes de Jesucristo, después del exilio de Babilonia. ¿No es de los primeros? Ajá. Entonces se hacen sus cuentas del siglo 5, bueno, más reciente del siglo 4, son 100 años de diferencia, del siglo 4 a la época en la cual existió Isaac Newton, ¿cuántos siglos corrieron? Y fue gracias a Isaac Newton que se llegó a esa conclusión científicamente de que la Tierra está sujeta a fuerzas gravitacionales y que nos encontramos en un espacio.
Antes de ello, pues se tenía la idea de que la Tierra era plana y que se encontraba sobre unos elefantes y que esos elefantes la sujetaban. Otro mito de que Atlas era el que cargaba la Tierra. No, 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 no. Si observan, la Biblia no habla de fantasías, habla de hechos científicos que hoy en día se están comprobando. Y muchas otras cosas más. Eh, Otro de los temas muy interesantes que se encuentran en la escritura, creo que están sorprendidos, ¿verdad? Sí, yo también me sorprendí bastante. El ciclo del agua. ¿Quién se sabe el ciclo del agua? A ver, de los pequeñines, ¿quién se sabe el ciclo del agua? Raquel, ¿no está por ahí Juliancito? No. Ok. Ah, pero tú sí estás. A ver, dime cómo es el ciclo del agua. Explícanos el ciclo del agua. No, no se te escucha. Está tu micrófono apagado. Se refiere a la evaporación, ¿no? De cuando se condensa, se evapora y se condensan las nubes y la lluvia y todo eso. Ajá. ¿Y eso cuándo lo aprendiste? Ay, en la primaria yo creo que Fíjate qué bonito, desde la primaria. Qué bonito, desde la primaria. A ver, Erika, explícanos el ciclo del agua. ¿Qué pasa con ustedes? Pues es sólido, líquido y gaseoso. Son los estados. El ciclo del agua, ¿cuál es? Ok. El ciclo del agua, no me vayan a decir que es, te acabas el agua de tu Es garrafón. que la condensación que se hace en las nubes cae a la tierra, ¿verdad? Y ahí empieza a generarse en la tierra no un conducto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo. Gracias, abogado. Gracias, Sí, el ciclo del agua, así como que muy simplificado y rápido por cuestiones de economía de tiempo. En los océanos, ¿sí? El sol calienta esa agua, ¿sí? Se evapora, se hace vapor. Ese vapor sube a la atmósfera, se empieza a acumular y le dan forma a las nubes. Cuando hay un cambio de temperatura en esas nubes, es cuando empieza a precipitarse en forma líquida. ¿Sí? Y ese es un ciclo, ¿sí? Que en ese mismo proceso el agua se purifica, ¿sí? Desecha contaminantes, se limpia y retorna para su consumo aquí en la Tierra. Si no, hagan la prueba en alguna ocasión, o si no, mañana, pongan un poco de agua en un balde, tápenlo con un plástico y van a ver cómo el agua al calentarse se evapora y se empieza a condensar en el plástico que le pongan. Y cuando hay un cambio de temperatura, empieza a caer todo eso. Aquí lo sorprendente es, ¿tienen idea de cuántas toneladas pesa una nube?
Una nube pesa toneladas y está flotando. Simplemente cuando caen tremendos tormentones, que llueve muy fuerte al inicio, que causa destrozos esa lluvia, ¿cuántas toneladas de agua no cayeron? Y arrasa con poblados completos. Ese peso, ese tonelaje estaba flotando. Hermano, la hermana Alejandra quiere hablar, levantó la manita. Sí, mana, adelante, Alejandra, adelante, perdón. Alejandra. Sí, Jehová sea con ustedes. Era mi hija que quería decir lo del ciclo del agua. Que nos lo diga, que nos Lo lo del diga ciclo del para que agua. también. El ciclo del agua es un estado físico que se repite una y otra vez. Ajá, así es. O sea que cuando el agua está en el mar, el Ajá. sol evapora el agua y después las gotitas de agua se convierten en las nubes Ujú. y luego las gotitas cuando se juntan y se hacen más pesadas y después caen en en lluvia, y si hace frío cae en forma de nieve. Así es. Así es. ¿Ya o quieres decir algo más? Ya nada más. ¿Ya? Ok. Ujú. Ya. Despedí Jehová sea con ustedes. Lo voy a hacer con ustedes. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y Oye, conozco hermano, nuestra sabiduría. Dime, mana. yo aquí como estoy cerca del mar, aquí se ve clarito cuando vaya, de repente vemos que las nubes están normales, blancas, y de repente se ve ya que viene de lo profundo, de lo más lejos del mar, se ve todo oscuro. Yo dije, ya se cargaron las nubes, ya no tarda en llover ahorita, porque pues, y lo más chistoso, como dicen, es que carga agua salada y cae agua simple, agua dulce. O sea, ahí es otro misterio de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que hace con esa agua que cargan las nubes. Sí, y fíjate que gracias a los físicos, a los científicos en general, que nos facilitan el entender muchas cosas, nosotros nada más nos pirateamos la información, realmente. Pero ellos son los que se dan a la tarea de hacer todo ese trabajo de investigación y nos lo hacen llegar, ¿sí? Pero esa parte que ellos, ese trabajo que ellos hacen, pues nuestro Dios aquí en la Escritura se los reveló con muchos siglos de anticipación a ciertos elegidos, por decirlo así. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que hoy en día no nos deberían de sorprender, que están sucediendo y van a suceder porque previamente nuestro Dios ya se lo anticipó a alguien. Cuando dice en la Escritura, dile, este, eh, permite que regresen entre los muertos y que les diga a mi parentela de que esto existe, y la respuesta es, pues tienen a los profetas, ahí están, que los escuchen. ¿Sí? Hay muchas cosas que, por ejemplo, que queremos idealizar y queremos hacer muy religiosas, ¿sí? Cuando realmente no lo es y sin embargo nuestro Dios lo anticipa. Por eso cuando dice el que tenga oídos, oiga. ¿Sí? El que tenga oídos, escuche. Porque dirán ustedes, bueno, es religioso.
Como les dije al inicio, es sabiduría y conocimiento que nuestro Dios compartió a ciertos elegidos y esos ciertos elegidos nos lo dejaron a nosotros. Nada más es cuestión de que lo leamos y lo podamos comprender. Porque ahorita muchos de nosotros sí comprendimos que la Tierra es esférica, comprendimos que la Tierra está sujeta a fuerzas gravitacionales, ¿sí? Porque antaño hubo cierta información que se nos dio para asimilar esto. Pero yo te pregunto a ti, si estuviéramos en la época en la cual no supieras qué significa la palabra gravitación, no sabrías de qué te estábamos hablando en ese momento. O fuerza de gravedad, cuando ni siquiera comprendemos qué significa la palabra fuerza. Peor aún, qué significa la palabra gravedad. Y ahorita nosotros lo podemos asimilar porque ya están en nuestros conceptos esas dos palabras. Ahora bien, el ciclo del agua, nosotros lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Sí, ese libro tan bonito que a muchos nos gusta leer porque es romántico, está en el Eclesiastés. Está en el libro de Eclesiastés 1, del 6 y 7. Leo. Por favor. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo a sus giros. Vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde de los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ajá. Mm. ¿Ya vieron qué clarito lo dice el ciclo del agua? A ver, otra Biblia que lo quiera leer. Ese es Eclesiastés 1, ¿qué manito? 6 y 7. Eclesiastés 1:27. Ajá, el 6 y el 7, de favor. 6 y 7. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Al 7 nada más, gracias. Perdón. Digo, lo demás está muy bien, pero hasta el 7 es donde nos explica realmente el ciclo del agua. Entonces ven como al lugar para donde salen los torrentes invernales, ahí regresan para poder salir nuevamente. Y lo dice de una forma muy sencillita, no nos maneja todo el rollo científico y la explicación de la evaporación, condensación, todo eso, que hoy en día nos enseñaron en las aulas de una forma un poquito más completa. Pregunto, ¿quién escribió el Eclesiastés? ¿No fue David? Mi hermano Cerquita. Salomón. Salomón. Exactamente. Sí, efectivamente, el libro de Eclesiastés se le atribuye a Salomón. Se le atribuye, realmente no está confirmado. Puede ser que él se haya dado a la tarea de recopilar los dichos. Posiblemente él también sea autor de algunos,
Pero bueno, vamos a dejarlo en Salomón, y eso será tema de otro estudio. Entonces se le atribuye al rey Salomón que escribió el Eclesiastés. El Eclesiastés escribió alrededor del 970 al 931 antes de Cristo. 970 al 931 antes de Cristo. Y realmente cuando se habla de un concepto como tal del ciclo del agua, fue hasta el siglo XVII, cuando se comenzaron a realizar investigaciones más sistemáticas que confirman y detallaron el ciclo del agua. En el siglo XVII. Y Salomón ya lo sabía. Para sorprendernos un poco más, y es que cuando uno lee estos pasajes, y se encuentra uno con estos textos, uno realmente se asombra. Vamos a leerlo un poquito porque solo nos quedan unos cuantos minutos, pero vamos a leer el libro de Job en el capítulo 38. ¿Hasta ahorita algún comentario, sugerencia, comentario, duda, queja, aportación? Ok, vamos a empezar a leer Job 38. A ver, no, ¿Por qué el capítulo? permíteme, no, que permíteme anotar esto, que a pesar de que los ríos desembocan no en el mar, y como dice ahí, el mar nunca ¿cómo se llama? Se sobrepasa, ¿no? Porque dice el Señor desde el principio, ¿no? Que le puso sus límites, ¿no? Al mar. Y aparte de eso se ve, ¿cómo te diré? Los que tenemos oportunidad de ver como aquí, como en boca del río, ¿sí? Que es donde desemboca, ¿no? El río, pues ahí vemos que no se juntan el agua en este caso del río, ¿no? Con el mar, ¿sí? Curiosamente. No se muestra porque realmente quien haya tenido la oportunidad de visualizar dónde desemboca el río en el mar, se puede ver claramente el cambio de tono del agua. ¿Sí? Y la gente de la zona sabe perfectamente de qué lado está el agua dulce y de qué lado está el agua salada. Y están separadas. ¿Qué leyes y qué fuerzas imperan sobre eso? Además, porque no son cualquier leyes, o sea, si nos metemos realmente a lo que es esto, estamos hablando que ahí influye la química y fenómenos físicos. ¿Sí? Entonces, ahí influye la física y la química, son las que están interactuando todo el tiempo. ¿Y quién estableció esas leyes? Dios. Por eso cuando el pasaje dice que Dios es presciencia, no presencia, no vayamos a confundir las palabras por el sonido. Una cosa es presencia y otra cosa es presciencia. La presciencia de Dios quiere decir que Dios puso los fundamentos o creó todos los fundamentos científicos para que se diera todo esto. Me atrevo a decir, ahora sí que esa es una hipótesis muy propia, una teoría muy propia, que realmente Dios, esa fuerza y ese poder que es Dios, es el que le dio origen a los elementos de la química, las leyes de la física, para que pudieran interactuar y se formara todo esto. Porque realmente, si lo saben, y creo que ya lo saben, nuestros cuerpos están funcionando, pero no somos un solo conjunto.
No somos un solo organismo, estamos conformados de varios sistemas. El sistema circulatorio, ¿sí? La vista es otro sistema, su sistema digestivo es otro, el sistema nervioso, ¿quién lo controla? El cerebro, ¿cómo funciona? El cerebro no es otra cosa que una bola de grasa y circuitos, hablando en términos concretos. Entonces, vean el gran poder de Dios para que se desarrollara todo esto. Y además, no solamente el darle forma a un organismo, darle el poder, esa chispa de energía para que pueda tener vida. Porque sin esa chispa de energía, sí está el cuerpo humano formado, pero ¿qué creen? No hay vida, no hay signos vitales. Sería un cuerpo muerto. Entonces, aquí lo que vamos a... Ya se nos fue el tiempo. Aquí lo que vamos a ver, digo, no hay problema, lo vemos en el siguiente estudio el miércoles. Vamos a ver cómo Jehová habla con Job y le da tremenda reprimenda y le cuestiona de muchas cosas y de grandes cosas que si tú lo analizas y tratas de responder cada pregunta que le hace Dios a Job, tampoco lo vas a poder responder. Simplemente para empezar, lo vemos y continuamos viendo en el siguiente estudio. Pero ven lo que dice Job 38. Y Jehová procedió a responder a Job desde el 1. Es que todo el 38 está muy fuerte, está muy bello, muy interesante, pero muy fuerte. Jehová procedió a responder a Job desde la tempestad de viento y decir: ¿quién es este que está oscureciendo el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Cómo te atreves a opinar algo que tú no conoces? Síguete los lomos, por favor. Todavía tiene la cortesía de decirlo, por favor. Como hombre físicamente capacitado, y déjame interrogarte, y tú dame informe. Y esta pregunta la voy a dejar abierta y la vamos a contestar en el siguiente miércoles. ¿Dónde te hallabas tú cuando yo fundé la tierra? Infórmame si de veras conoces el entendimiento. ¿Dónde estabas tú cuando se fundó la tierra? ¿Dónde estabas? Es una pregunta de reflexión muy profunda para cada uno de nosotros. ¿Tú dónde estabas? Y nos vamos con esa pregunta. Nos vemos el próximo miércoles para responder a esa pregunta y darle continuidad a este estudio. ¿Dónde estabas tú? Jehová esté con ustedes. Esa